Cambiamos ahora de tema, vamos a hablar sobre el Gobierno Nacional. Oficializó hoy mejoras salariales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad al incorporar a los haberes mensuales de los efectivos suplementos que ya cobraban pero que no formaban parte del salario básico. Es algo que había anunciado el presidente de la Nación, pero que queda de esta manera oficializado. Pero tenemos otros temas que hablar porque estamos en contacto con el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bueno, buen mediodía para todos. Bueno, cuéntenos acerca de este reconocimiento salarial que están teniendo los integrantes de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la realidad que era una aspiración de hace más de 30 años de las Fuerzas Armadas. Durante la década del 90 del siglo pasado se empezó a pagarle suplementos no remunerativos al personal militar. Esos suplementos no remunerativos generaban distorsión en el pago del personal retirado porque no computaban a la hora del retiro y generaban una cantidad de distorsiones mayores también, ¿no? Se generó una cantidad de juicios que se empezaron a hacer contra el Estado. Esos juicios generaron la situación de que hoy en las Fuerzas Armadas se puede presentar el caso de que algún miembro de las Fuerzas Armadas cobre por sentencia judicial y otro cobre por la escala salarial del Estado, y eso generaba una desigualdad que generaba algún tipo de complicación a la hora del mando y a la hora de ejecución de las políticas que se tenían que llevar adelante. El monto de los juicios que se hicieron contra el Estado, eso era un monto importante, nos llegaron a tener embargadas las cuentas de cada una de las fuerzas y las cuentas del propio Ministerio de Defensa, con lo cual eso complicaba muchísimo la administración. Y por el otro lado, ya desde diciembre del año, desde el año pasado, no sé, no me acuerdo el mes específicamente, había una sentencia judicial en donde nos indicaba que teníamos que normalizar la situación. Le informé de esto al principio de la gestión al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Él me dijo que lo íbamos a resolver. Y finalmente en el encuentro de camaradería que hicimos este año en reemplazo de la habitual cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, que no la hicimos por la pandemia, por el COVID, anunció que a partir de octubre todos esos suplementos no remunerativos pasaban a ser suplementos remunerativos, pasaban a estar blanqueados, para decirlo comúnmente, y eso y cumplió con su palabra, y de hecho el último día de septiembre firmamos el decreto y se normaliza una situación de hace más de 30 años que va a tener un impacto positivo para todo el personal militar, obviamente más importante para el personal en situación de retiro, que va a significar un aumento según la graduación entre el 25 y el 30% de sus haberes, pero también para el personal en situación de inactividad, porque claro, obviamente que aumenta la hora básica y esa es la que se utiliza para el pago de viático, para el cómputo de aguinaldo, de vacaciones. Ministro, sabemos que tenemos que tienen poco tiempo para la entrevista y nos gustaría también consultarle... Perdón, no la escuché. No, que digo que sabemos que usted tiene poco tiempo para la entrevista y tenemos varias consultas. Una que me gustaría también focalizar es el tema del equipamiento militar, un tema que siempre ha estado en tela de juicio, pero sabemos que una de las medidas que ha sido promulgada en las últimas horas está relacionada con un fondo que justamente va para el reequipamiento. ¿De cuánto es ese fondo? ¿Cómo se conforma? ¿Y qué es lo que se quiere reequipar de las Fuerzas Armadas? Bueno, eso es un proyecto de ley que se promulgó, que sancionó el Senado de la Nación y que se promulgó también el 30 de septiembre, que lo promulgó el presidente de la Nación. Es un proyecto de ley del cual yo fui su autor cuando estaba todavía en la Cámara de Diputados de la Nación, en la última sesión en donde fui diputado. Creamos un fondo específico para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Es un hecho histórico, nunca las Fuerzas Armadas tuvieron un fondo específico para su equipamiento. El fondo se integra con un porcentaje de los ingresos totales que tiene la administración central. Calculo que para el año que viene van a ser alrededor de 30.000 millones de pesos, dependiendo de los ingresos que tenga el Tesoro Nacional. Y tiene una normativa en cuanto a cómo se tiene que llevar adelante su utilización, ¿no? Cómo se tienen que utilizar esos fondos. En primer lugar,
ver todo el material existente y ver qué es lo que se puede reutilizar, invirtiendo obviamente allí. En segundo lugar, producir aquí en la Argentina, fabricar aquí en la Argentina y solamente cuando ya no se pueda producir en nuestro país, empezar a trabajar en la idea de importar, pero siempre con transferencia de tecnología, para que esa transferencia de tecnología además nos permita que en algún momento lo podamos hacer aquí en la Argentina. Tenemos una cantidad de proyectos en marcha en materia de la Fuerza Aérea y de la aviación en términos generales, seguir con el programa Pampa 3, avanzar con el programa Pucará, con el IA-100, que son distintos tipos de aviones que van a ser utilizados por la Fuerza Aérea Argentina y también por la Armada Argentina. Con los astilleros, ya sea tanto estatales o públicos, con los astilleros privados, trabajar para el reequipamiento fundamentalmente de la Armada Argentina, seguir con el proceso de radarización, que lo hacemos aquí en la Argentina con INVAP. Es decir que, además de provocar un equipamiento para las Fuerzas Armadas, lo que estamos haciendo es lograr del desarrollo de la industria para la defensa, Ministro, que es una industria que es fuertemente generadora de puestos de trabajo. Calculamos que desplegado toda esta inversión aquí en la Argentina, vamos a generar entre 14.000 y 15.000 puestos de trabajo durante el año que viene. Ministro, tenemos poco tiempo, bien lo marcaba, pero a ver, las Fuerzas Armadas han tenido durante esta crisis sanitaria una participación bastante importante y activa. ¿En qué porcentaje considera usted que tuvo justamente esa participación las Fuerzas Armadas para asistir a la población en este momento? Nosotros llevamos ya más de casi 200 días, 200 días específicamente de tarea en lo que para nosotros es el Plan Manuel Belgrano, que es todo lo que estamos haciendo en esta gran operación de protección civil, de ayuda a la comunidad en el marco del COVID. Dividimos el país en 14 regiones de emergencia, cada una de esas con su comandante, que fueron recibiendo las solicitudes y demandas de los gobernadores, de los intendentes y obviamente también las directivas del Ministerio de Defensa, para ayudar a la respuesta de la Argentina frente al COVID. Llevamos realizadas cerca de 18.000 tareas. Esto significa que un día como hoy, en los distintos lugares de la Argentina, estamos entre 82, 83 tareas que realizamos. Para nosotros una tarea es una acción que se realiza durante un día, que implica movilización de personal y movilización de medios, y se ha convertido en el despliegue militar más importante desde la recuperación de la democracia, en la Argentina. Por un lado, por la extensión del tiempo, como le decía recién, llevamos 200 días y vamos a estar los días que sea necesario, y por el otro lado, por la ocupación geográfica. Estamos en la totalidad de las provincias argentinas haciendo una multiplicidad de tareas que van desde ayuda alimentaria, organización de los comandos de emergencias, aportes logísticos, aportes organizativos, transporte vía terrestre, transporte vía aérea. En su momento participamos del proceso de repatriación de argentinos, fortalecimiento de las sanidades militares en todo el país, de los hospitales militares, desplegamos hospitales militares reubicables. Bueno, estamos trasladando médicos militares de Buenos Aires, que se está bajando un poco la curva a los distintos lugares del país que los gobiernos provinciales y el Ministerio de Salud de la provincia, de la Nación, nos pide para fortalecer el insumo humano, que es el que más se necesita en esta etapa, digamos, ¿no? O sea que el despliegue es más que importante. Ministro, no tenemos más tiempo, pero quisiera en un minuto por lo menos esta situación que se ha dado de supuesto investigación de espionaje que habría surgido con los familiares de las víctimas del ARA San Juan. ¿Qué tiene para decirnos al respecto, más allá de la denuncia que han presentado? Mi calificación es muy clara y muy precisa. No solamente se hizo inteligencia ilegal, o sea que es un hecho ilegal y que seguramente va a ser condenado por la justicia, sino que es profundamente inhumano, ¿no? Hay que transportarse en el tiempo. Se hizo inteligencia ilegal sobre el colectivo de familiares del ARA San Juan, fundamentalmente en el primer semestre del 2018, hacía pocos meses que se había perdido, que se había producido el siniestro del ARA San Juan. Los familiares se organizaban fundamentalmente en la ciudad de Mar del Plata,
se movilizaban para reclamar que se prosiga la búsqueda, que se prosiga la investigación, que haya contención para los familiares, y el gobierno anterior, lo que en lugar de responder a esa demanda, lo que terminó haciéndole investigación ilegal, haciendo espionaje, lo cual en un colectivo que en ese momento tenía un alto nivel de vulnerabilidad emocional, porque hacía pocos meses que había sucedido la tragedia, me parece que es un acto profundamente inhumano, y solamente en una cabeza perversa se les puede ocurrir hacer espionaje a los familiares de Lara San Juan. Bien, ministro Agustín Rossi, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.